Bienvenidos, estimados, estimadas, a la suprapolítica samariana. Estamos en Siembra Paz, este sol conscientivo, trascendental, y vamos a ver un tema muy especial como es más allá de la muerte. Y escuchémosle al Kalki Buda Maitreya Avatara e iniciador de la era acuariana, su obra Más allá de la muerte. Vamos a escuchar un poquito. Introducción a la gnosis, cartilla elemental de segundo grado, Samaela 1 León, Kalki Avatara de la nueva era de Acuario. El temor a la muerte se debe a la ignorancia, uno siempre teme a lo que desconoce. Aquello que continúa después de la muerte, solo puede ser conocido por gente de conciencia despierta. Este libro te dará las bases para lograrlo. Introducción. Por el venerable maestro, Garga Kuchines. De manera sencilla, nos da el maestro Samael esta información sobre el más allá de la muerte. Como es natural, las gentes sencillas entenderán todo lo explicado aquí, pero los complicados no lo entenderán, porque con lo sencillo se complican. Cuando estas obras sean traducidas por eruditos, que ya entienden la sabiduría gnóstica, entonces podrán conocer todo lo que aquí se expresa. La sabiduría oculta dice, Dios es simple, todo lo demás es compuesto. Debemos hacernos sencillos. Si por primera vez, etcétera, y todo marchaba correctamente, pero la calidad de aquella materia parecía más bien como protoplasma, sustancia gelatinosa, a veces semejante en el tacto al mínimo. El examen aquel lo hice a la luz de un foco debidamente encendido, y duró algo así como media hora. Después despedí al fantasma diciendo, ya puede usted retirarse, estoy satisfecho con el examen, y el fantasma, haciendo múltiples recriminaciones, se retiró llorando amargamente. Momentos después, la dueña de casa tocó en la puerta. Creía que le había faltado el respeto a la casa. Vino diciéndome que me había dado hospitalidad a mí solo, y que se extrañaba de que estuviera metiendo mujeres en la habitación. Una mujer aquí, me ha visitado un fantasma y eso es todo. Es claro que le narré la historia. La dama aquella quedó convencida, y se estremeció terriblemente cuando percibió un frío espantoso dentro de la habitación, y en pleno clima cálido. Esto le confirmó la veracidad de mi relato. Yo anoté día, fecha y hora del acontecimiento, y más tarde cuando me encontré con aquella novia, le relaté mi historia. Ella se limitó a decirme que en esa noche, y a esa hora por mí citada, dormía y soñaba que estaba en un lugar de la costa, y que platicaba conmigo dentro de una habitación semejante a una sala. Es claro, me dije a mí mismo, la dama se acostó pensando en mí, y su fantasma me visitó. Lo curioso fue que varios meses después, aquella dama murió, y estando una noche yo descansando en mi lecho, se repitió el fenómeno, mas esta vez aquel fantasma resolvió acostarse junto a mí, lleno de ternuras y de cariño. Como quiera esto se estaba volviendo bastante feo, no me quedó más remedio que ordenarle en forma muy severa que se retirara para siempre, y no me molestara jamás en la existencia. El fantasma así lo hizo y jamás volvió. Pregunta. Muy interesante su relato, señor. ¿Quisiera usted narrarnos otro caso parecido? Respuesta. Con mucho gusto, amigo mío. En cierta ocasión llegó a la ciudad una pobre mujer joven, en pésima situación económica. Se trataba de una muchacha honrada y me solicitó trabajo. No tuve inconveniente en darle trabajo de sirvienta en casa, y resultó ella ser muy hacendosa. Desgraciadamente, a los pocos días de trabajar en casa, se presentaron una serie de fenómenos psíquicos extraordinarios, que no solamente turbaron a mis familiares, sino también a las gentes de la vecindad. En presencia de ella, los platos se levantaban en el aire para estrellarse contra el piso, y convertirse en fragmentos. Las mesas, las sillas, danzaban solas, y caían piedras dentro de nuestro domicilio. No resultaba muy agradable para nosotros, el que en los precisos instantes de estar comiendo, cayeran dentro de los alimentos piedras, tierra, etcétera, etcétera. La joven aquella tenía en su mano derecha, un anillo misterioso con una inscripción que de tu amigo, Luzbel. Lo más interesante
interesante es que aunque aquella mujer estuviese en desgracia, hablando económicamente, no dejaba de recibir del citado amigo algunas monedas que le alcanzaban para comer. Tales dineros venían por el aire, y ella las recogía sencillamente. Contaba a la muchacha que su ya citado amigo le decía que vivía en el mar y que quería llevársela para el fondo del océano. Muchas veces hicimos conjuraciones para alejar a su camarada invisible, mas este retornaba con más fuerza volviendo a sus andanzas, y las gentes, como es natural, no dejaban de alarmarse. Algunos jóvenes se enamoraban de ella, mas cuando intentaban acercarse a su dama, llovían piedras sobre ellos, y horrorizados huían despavoridos. Más tarde, aquella muchacha se alejó de todos estos contornos de la ciudad. ¿Qué se hizo? No lo sabemos. Lo que sí pudimos comprobar es que su tal amigo Luzbel era sencillamente un elemental del océano. No hay duda de que ella tenía mucho de naturaleza de elemental. Así nos lo decían sus ojos, sus miradas, su cuerpo, su forma de ser, etcétera, etcétera. Capítulo 6. Acontecimientos humanos. Pregunta. Voy a relatarle un caso que me aconteció hace algún tiempo. Dejamos la casa en que vivimos durante 11 años, y en la que nos fue bastante mal. Como se habían quedado algunas cosas, regresamos mi tía y yo a los pocos días. Al entrar, inmediatamente nos vino un olor a cadáver putrefacto. Como quiera que la casa había quedado totalmente limpia, con la curiosidad, subí a la planta alta para revisar, y entré a una de las recámaras viendo en el lugar donde estaba una de las camas, un hoyo profundo como si fueran a meter un ataúd. Lancé un grito y al oírlo mi tía, subió. Al verme tan espantada, salimos inmediatamente de ahí, regresando a la casa donde habitábamos. De ahí, empecé a no tener apetito. Poco a poco comía menos hasta que llegó el momento en que no podía pasar alimento alguno. En 2 meses adelgacé 20 kilos. Tuvieron que internarme en un sanatorio, y me auscultaron todos los especialistas. Ninguno daba que tenía, y estaba muriéndome con un dolor en el estómago que no me dejaba ni un minuto. Medicinas, comidas, nada podía pasar, todo tenía que ser inyectado. A los 8 días de haberme internado, entré en estado de coma, los médicos desfallecieron por sanarme. Pronosticaron que era cáncer, y mi cuerpo en realidad exhalaba el olor del cuerpo canceroso. Quisieron operarme, y mis familiares no lo permitieron. Veía siempre junto a mí, a un médico con bata blanca, desconocido para mí y para mis familiares, pues no tenía existencia en el mundo físico. Dalgalé. Bien, aquí tenemos esta obra trascendental del Kalki Buda Maitreya, Avatara, e iniciador de la era coreana, venerable maestro Samuel Ambeor, acerca de más allá de la muerte. Obviamente, tenemos nosotros que comprender estos misterios tan trascendentales, porque el único que muere es el cuerpo físico. Uno pues jamás muere. No morimos porque somos ya eternos e inmortales, hechos a imagen y semejanza de Shoit, de Dios. Entonces realmente el que muere es el cuerpo físico. Por eso, si alguien ha fallecido, algún familiar, etcétera, tiene que comprender esto que estamos aquí dialogando, viendo, para que la persona hasta domine más sus emociones, no dañe su cuerpo, su centro emocional, por estar en un montón de sufrimientos que en parte son más apegos por la pérdida de aquel cuerpo físico, de aquel ser querido. El ser querido sigue él viviendo en otras dimensiones de la naturaleza. Él está vivo, ella está vivo. ¿Por qué? Porque uno no muere. El que murió es simplemente ese cuerpo físico que ya no le sirvió a esa persona, y a su vez, obviamente, es mejor que tenga un nuevo vehículo físico más sano, en el caso de que ya estaba muy viejo o vieja ese cuerpo, y obviamente, en vez de que esté sufriendo
en esas circunstancias tan terribles, entonces mejor que le den otro cuerpo físico a la divinidad. Y si tanto le quiere al ser querido, le ama, pues que pida a la ley divina, el Padre Nudo y sus 42 jerarcas de la ley divina, que le manden como un hijo, hija de él. Entonces allí nuevamente nace en esa misma familia, y a su vez su padre, madre, abuelo, bisabuela viene a ser un nuevo naciente en esa familia, y por ende un nuevo hijo. Ahora viene el papá, mamá, abuelo, bisabuela de hijo. Las personas pues con sus facultades clarividencia, polividencia, pueden lógicamente ir a verificar la realidad de que ese familiar es su ser querido que dejó el cuerpo físico ya en el tiempo pues que falleció. Entonces así uno podría verificar la terrible realidad de los hechos y comprender que nuestros familiares no han muerto. Ellos siguen vivos. Lo que murió es el cuerpo físico que ya no les sirve. ¿Y dónde están nuestros familiares? Pues obviamente ya pueden estar directamente de vuelta en un nuevo vehículo físico, allí mismo en la misma familia. Entonces cuando un familiar muere es importante estar pendiente de quienes van naciendo de nuevo, porque allí van retornando nuestros mismos seres queridos de acuerdo a la ley de karma y dharma, estimados, estimadas. Impresionante comprender esto que estamos viendo aquí, porque allí la persona deja ya el falso sentimentalismo, y claro, va a sentir una tristeza, lógicamente, por la pérdida de aquel ser querido. Eso es lógico. Va a sentir ese extrañar, pero otra cosa es estar apegado al ser querido, estar apegado al dinero que generaba día a día, estar apegado a la falsa personalidad de esa persona o los mismos egos de esa persona. Cuando muere el cuerpo físico, también va al cementerio la falsa personalidad que se transforma allí en el fantasma, como escuchamos ahí un caso, el maestro Samael Ambeor, y a su vez también va un aura energética, o lo que se llama el cuerpo vital. Eso va a parar en el cementerio también. Mientras se va desintegrando el cuerpo físico, va a desintegrarse la falsa personalidad o fantasma, y a su vez va a desintegrarse obviamente el cuerpo vital. Ya puede desintegrarse el físico y el vital, y la falsa personalidad continúa más tiempo en su desintegración de acuerdo al tipo de personalidad que tenía. Por ejemplo, imagínese un político, un presidente de la república, etcétera, tiene otro tipo de personalidad que dura más tiempo en desintegrarse a la de una persona común, que no ha tenido ese tipo de personalidad. Entonces, obviamente, mientras eso se desintegra allí en el cementerio, uno ya está en los 3 primeros días de que falleció el cuerpo. Uno sale en su parte astral, solar o lunar, y obviamente con el ego que ha creado, y vienen los juicios de la ley divina. Entonces, en medio de esos juicios nos van emancipando del ego, y a plena conciencia nos hacen ver la vida que hemos acabado de pasar y los actos positivos y negativos que hemos hecho. De ello contabilizan y van sacando nuestro nuevo karma, nuestro nuevo dharma, para que volvamos, de acuerdo a la ley de retorno, a nacer inmediatamente en un nuevo vehículo físico. Entonces uno nace en un nuevo cuerpo físico, y obviamente aquello se da de acuerdo a las obras que uno mismo ha hecho en la anterior existencia, ya obras positivas o obras negativas. Y a su vez nace de nuevo. Nacemos y venimos a cosechar lo que nosotros mismos sembramos en una anterior existencia. Y esta vida que estamos pues pasándola es producto
de las siembras que nosotros hicimos ya con la conciencia, ya con el ego, en otras existencias. Y ahora estamos cobrando y sintiendo esta nueva cosecha producto de la anterior siembra. A su vez, hasta ahora nosotros también ya hemos sembrado nuestra futura existencia, de acuerdo a sí mismo a los actos positivos o negativos que hasta ahora hemos hecho. Ya está diseñado nuestro nuevo cuerpo físico, está diseñado nuestro estatus en la salud, amor, dinero, prosperidad físico, conscientiva. Entonces revisemos en esta vida qué tipo de siembras hemos hecho, de actos positivos o negativos, y a ver si nos gusta lo que vamos a cosechar allí nomás a la vuelta de la otra vida. Realmente la persona que está dormida en conciencia no va a creer en esto que estamos viendo, pero es mejor verificar. Podemos aprender los viajes astrales conscientes y obviamente verificar la realidad de los hechos y ir a estudiar por medio de esos viajes astrales, ir a estudiar obviamente nuestro libro de vida, donde se va registrando día a día los actos ya negativos, ya positivos, que vamos sembrando en este mundo físico tridimensional. El ego que hemos creado, ese ego sí tendrá también, lógicamente, un fin. Si uno no lo elimina acá con las meditaciones de muerte budista, entonces, obviamente, ese posilje, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula, envidia, 10.000 defectos psicológicos, 3 furias, 12 demonios más que se relacionan con los 12 trabajos de Hércules, irá eso después de un ciclo de 108 vidas para los mundos infiernos, pero uno iría incluido porque no quiso emanciparse de su ego. Esa parte de clarividencia, intuición, telepatía, humildad, caridad, altruismo, castidad, templanza, etcétera, iría también para los mundos infiernos, o sea, uno mismo iría allá a parar. Mientras cientos, miles y millones de años pasan, de acuerdo al ego que hemos creado, entonces se iría lógicamente eliminando ese ego ya, y uno nuevamente queda como chispa divina, y como chispa divina, entonces vuelto uno asciende por el reino mineral, vegetal, animal, evolutivo, llega al reino humano y a proseguir otro ciclo de 108 vidas. Y a ver qué hacemos, ángeles, sombras o demonios. Y así son 3.000 ciclos de 108 vidas, por eso uno jamás muere. Puede ir para el infierno, cuántas veces también estaríamos por esos lados, todos mismos, y a su vez igual sale de nuevo como chispa divina. Pero es mejor evitarse ese camino nefasto y mejor ascender victoriosos hacia los mundos superiores de conciencia. Eso es mucho mejor, pero eso cada quien verá pues si quiere o no quiere aquello. Importante esto que estamos viendo, estimados, estimadas. Nosotros, al comprender esto, que nunca jamás morimos, entonces imagínense, la divinidad nos hizo ya inmortales en el sentido más completo de la palabra. Y obviamente es algo grandioso comprender eso, que uno jamás morirá, sino lo único que muere es el cuerpo. ¿Y cuántos cuerpos físicos tendremos, lógicamente, allí en los cementerios, producto de otras vidas, pues, que ya hemos tenido cuerpos? Más allá de la muerte, nos hace comprender estos misterios tan trascendentales que aquí pues estamos viendo, y os invitamos a profundizar más en esta obra del Kalki Buda Maitreya, avatara e iniciador de la era acuariana.
A su vez, vamos a pasar, estimados, estimadas, a lo que es un pensum transformativo de psicología revolucionaria. Este pensum nos permite, obviamente, comprender algo muy importante, así como estamos viendo lo que es Más allá de la muerte, una obra trascendental que es parte de la primera cámara pública y que podemos obviamente seguir profundizando, seguir revisando esto tan impresionante. Más allá de la muerte pues está disponible allí en audio, podéis en la publicación y aquí en el canal de la sede, en Facebook, también en YouTube. Bueno, allí tienes lógicamente el audio Más allá de la muerte del Avatara y así seguir profundizando mucho más. Pasemos al pensum transformativo de psicología revolucionaria, donde vamos a ver un tema especial acerca del despertar del hombre. Este tema número 17, y obviamente el Kalki Buda Maitreya Avatara, iniciador de la era coreana, el maestro Samael, tiene una obra que se llama El despertar del hombre. Vamos a escuchar un poquito acerca de esto, de esta obra del maestro Samuel Ambeor, un ser que tiene cuerpo físico, está despierto y resurrecto con un cuerpo de más de 4000 años de edad, hablando físicamente. Bien, escuchemos esta obra. Hipotecas, teléfono, etcétera, etcétera. Esta identificación de nuestros problemas nos hace abstraernos de nosotros mismos. Andamos soñando, fascinados con nuestros problemas. Es necesario dejar de soñar, es necesario despertar conciencia, y ese proceso del despertar debe realizarse en todo momento, en todo lugar. El ser humano no solo sueña cuando su cuerpo físico duerme, sino que también sueña cuando su cuerpo físico no duerme. Cuando uno se acuerda de sí mismo, cuando trabaja sobre sí mismo, cuando no se identifica con todos los problemas y penas de la vida, de hecho va por la senda vertical. El trabajo sobre sí mismo es la característica fundamental de la rebeldía psicológica, de la transformación del ser humano. Se ocupa de cierta transformación del momento presente en que nos encontramos. Necesitamos aprender a vivir de instante en instante. Bien, aquí tenemos esta obra trascendental del venerable maestro Samuel Ambeor, donde nos orienta acerca del despertar del hombre. Debemos comprender que estamos dormidos de conciencia, obviamente, y para ello pongamos unos ejemplos. Por ejemplo, vais en un bus o un carro y tienes que quedarte en tal sitio y, oh sorpresa, te pasó unas cuantas cuadras. ¿Por qué? Porque estaba la persona dormida de conciencia. Estaba manejando en ese carro y su mente estaba volando en otro lado. Eso es estar dormido de conciencia. A su vez, otro ejemplo, sales de tu casa pero dejas tal vez las llaves dentro de casa y son las llaves que tenías que obviamente abrir después esas puertas. Eso no se dio porque Dios quiere que se vea así, sino porque uno está dormido de conciencia. La persona, por ejemplo, va por las calles y va pensando un montón de barbaridades en su cabeza y los carros pues tienen que esas bocinas, ponerlas allí, esos pitos, para que la persona se dé un shock, porque si no puede matarse allí porque se va sobre los carros. Dios quiera que muera así, sino simplemente esa persona está dormida de conciencia. Va, el cuerpo camina, pero esa persona está volando en otro lado, está con sus emociones en otro lado. La persona se sienta a comer y está tal vez en el WhatsApp, está leyendo el periódico, viendo un programa de televisión y tal vez discutiendo en la mesa. ¿Qué mismo hace? Si te bañas, báñate.
Entonces, si te bañas, ¿por qué piensas en otras cosas? ¿Por qué, por ejemplo, la persona no disfruta de ese baño? Si caminas, camina, pero sí camino, pero ¿por qué la persona está pensando en otra cosa? Si el objetivo es únicamente caminar, sentir ese caminar. La realidad es que por la mente emergen los yoes psicológicos, el ego, y lógicamente esos efectos psicológicos, esos demonios rojos de sed, pecados, yoes, egos, etcétera, comienzan a pensar por la mente, comienzan a sentir también por centro emocional. Entonces la persona se le manifiesta 10.000 egos por su mente, emociones, centro sexual, centro instintivo, centro motriz, centro intelectual. Hay que aprender a tener un centro de gravitación alrededor de nosotros mismos, aquí y ahora, y lógicamente, al tener ese centro de gravedad en nuestra conciencia, vamos a practicar obviamente, y para tener ese centro de gravedad también nos va a servir la clave Sol, sujeto, objeto y lugar. Sujeto, la persona, que es el famoso recuerdo de sí. Entonces recordamos que estamos ahorita dentro de estos cuerpos, que entramos a la mañana cuando nos despertamos y que en la noche nos salimos de estos cuerpos. Que estos cuerpos son nuestra casa cuerpo, nuestro vehículo físico, y que uno está dentro de este cuerpo físico, mas uno no es el cuerpo. Es nuestro carro físico que tenemos que cuidarlo. Cuando uno entiende eso, lógicamente se va despertando, en el sentido más completo de la palabra. Pero para ello hay que darse cuenta que el recuerdo de sí nos permite comprender que estamos de turismo por este planeta Tierra, comprender que tenemos un ser, un real ser, una Devi Kundalini o Madre Divina en los mundos superiores de conciencia, y comprender que podríamos nosotros, a más de tener en este mundo físico salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, lograr un proceso de autorrealización íntima mediante la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificio. Nacimiento transmutatorio, la virtualización por medio de las meditaciones de muerte budista o eliminación del ego, y a su vez las obras positivas, y quien anhele la cristificación, pues el sacrificio por la conciencia de la humanidad. Al practicar esto, vamos emergiendo hacia nuestra autorrealización íntima, mientras también estamos en este mundo físico tridimensional. Es decir, vamos a ir escalando a estatus de humanos, humanas, solares, hombres, mujeres, superhombres, supermujeres, solares, ángeles, arcángeles, querubines, potestades, tronos, deidades, dioses, diosas, mientras vivimos en este mundo físico tridimensional. La O es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este instante? Pues estamos compartiendo aquí en Siembra Paz, en el universitario de suprapolítica samaniana, Lakshmi de Mancherusher, este tema, el despertar del hombre. Ese es el objetivo que tenemos. Pero si la persona está en otro pensar, en otra emoción, entonces está desubicada, está dormida. A su vez, esto se relaciona con la autoobservación íntima. La autoobservación es un sentido que hay que desarrollarlo. Entonces, tenemos que revisar dentro de nosotros quién está pensando, el ego o la conciencia, quién habla, quién siente, qué pasa en nuestro centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual, en las determinados eventos de la vida. Al nosotros hacer esto, obviamente, vamos a descubrir nuestro propio país psicológico, nuestros egos y también nuestras virtudes. Y vamos a darnos cuenta de quién piensa en determinado instante de la vida. Vamos a tomar nosotros la vida como un gimnasio psicológico para, a su vez, en las positivas o negativas de la vida, revisar
que emerge de nuestro interior hacia afuera o que quiere emerger. Ira, codicia, lujuria, castidad, diligencia, paz, armonía, orgullo, etcétera, etcétera. Pero para eso tenemos que estarnos auto-observando. Y si emergen virtudes, vamos a darnos cuenta si están correctamente manejadas o no, porque uno con la propia virtud podría causar mucho daño a las demás personas si no sabe manejar las virtudes. Pues esto es muy importante. La L, obviamente, se relaciona con el lugar. Entonces tenemos que estar despiertos. ¿Dónde estamos ubicados? Un segundo, tercer piso, un primero, el número de calle, el número de casa que estamos. A su vez, el barrio en que estamos, cómo se llama, y todos esos detalles, la ciudad, por ende el país, el continente, por ende el planeta, y darnos cuenta que estamos en estos instantes como planeta viajando a través de nuestro espacio. A su vez, darnos cuenta en la galaxia que estamos, la Vía Láctea, su capital el Sol Sirio, y antes de eso, obviamente, nuestro sistema solar Ors, con sus 13 planetas, antes éramos 14. Vulcano, Persefone y Clarión son 3 que la ciencia ya irá descubriendo después. Y comprender que esta galaxia es una de las más de 100.000 galaxias lógicamente existentes en este universo, comprender que la creación es infinita. El lugar, pues, despertarnos y observar los 4 puntos cardinales. Imagínate, el dios Brahma tenía 4 cabezas, hacia los 4 puntos cardinales, por ende 8 ojos. Entonces uno tiene que también hacer igual, observar los 4 puntos cardinales y también arriba y hacia abajo en todo instante de la vida. Eso es el lugar. Observarlo todo como radar, la observación dirigida. Observar cómo está nuestro cuerpo físico, qué tipo de gestos estamos haciendo. Por ejemplo, tú estás poniendo las manos allí y ya estás poniendo un stop, un alto, apartante de esa persona. Le saludas y ya hace la mano allí, entonces tienes ya un choque con esa persona, quieres apartarte rápido. Pero es diferente que tú ubiques las manos en esta postura. Entonces, cuando vas a abrazar a una persona, no haces así, sino obviamente vais las manos allí. Entonces, ese es otro tipo de lenguaje corporal que tiene que ver con la observación dirigida. Y todo eso en cada instante de la vida, cómo caminas, cómo va la punta del pie, para dónde va dirigida, cuando te sientas, a dónde están dirigidas las rodillas, los pies, y todo aquello es parte de la observación dirigida, que se relaciona con el famoso lenguaje corporal. Toda esta clave sol la hacemos en los determinados eventos de la vida y en todo lado, en la casa, en la cocina, en el baño, en la calle, en el trabajo, todo prudentemente, obviamente, y allí estás activando la observación dirigida, la autoobservación y el recuerdo del ser. Al hacer esta práctica nos preguntamos dónde estamos, dentro o fuera del cuerpo, y nos jalamos el dedo, damos un salto o lanzamos algo al aire. ¿Para qué? Para verificar la ley de gravedad. Si no hubiese ley de gravedad, lanzamos algo al aire y eso queda flotando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos fuera del cuerpo físico. Bueno, esto lo vamos practicando a todo instante en la vida. Ya en la noche llegas a tu garage, que es tu cuarto, tu dormitorio, tu templo del descanso, Kama Sutriyan Hamsah, y allí vais a dejar estacionado el cuerpo físico. Que todo eso esté en orden, limpio, aseado, y se comienzan los siguientes mantras. Vamos a hacerlo práctico, estos mantras. Todos, ojos cerrados, cuerpo relajado. Om Asilus, Asilus, al cielito Felipe, al cielito Felipe, al cielito Felipe. Om
alma mía, despierta, despierta, alma mía, tú tienes que despertar, despierta, alma mía. Abrimos los ojos. Esto lo practicamos en la noche allí, en el lugar de descanso. Y obviamente nos levantamos de la cama y damos un salto. ¿Qué va a pasar en un momento dado? Que vas a dar el salto y la persona va a quedar flotando en el ambiente. ¿Por qué? Porque se ha desdoblado de su cuerpo físico y luego vas a ver el cuerpo físico acostado allí en la cama, lógicamente. Entonces es un desdoblamiento astral. Bueno, si la persona no se logra verse allí desdoblado totalmente, como ha estado practicando clave sol en el día, entonces ¿qué va a pasar? Se va a ver en algún sueño. Al verse en ese sueño, va a preguntarse también y hacer la clave sol, sujeto, objeto, lugar, y se va a despertar en otras dimensiones y se va a acordar que su cuerpo estaba acostado en la cama. Entonces eso es el despertar del hombre, los viajes astrales conscientes. A lo que se vuelve al cuerpo físico, ya uno trae los recuerdos, no se mueve y pronuncia Raom, Gaom, Raom, Gaom, la ras. Y obviamente pasa los recuerdos de la parte astral al cerebro físico y listo. Con los viajes astrales conscientes podemos ir a conocer otras ciudades, otros países, otros planetas. Podemos ir a conocer los cielos, entrevistarnos con los dioses, diosas y darnos un tour por los infiernos, entrevistándonos pues con jerarquías divinas mejor allá. También existen demonios, demonias, pero ya verificados, sin soñar, sino realmente uno va y en cuerpo astral verifica aquello. Bueno, preguntas al respecto. Sí, estamos en Siembra Paz. Este es un sol conscientivo de la suprapropolítica samaliana, una fundación de obra social donde vemos pues un pensum de temas especiales como es esta cámara pública y el pensum transformativo. Bien, también los compañeros por YouTube, Facebook pueden mandar pues sus preguntas para compartir obviamente sobre los temas que estamos viendo. Bien, en este pensum transformativo de psicología revolucionaria tenemos unas actividades impresionantes para este mes de abril ya. Vamos a eliminar el ego, yo, defecto psicológico de la mentira, que incluso la persona pues que comete ese error se va contra un mandamiento y todos hemos creado el ego de la mentira. Ese ego es terrible porque trae muchas circunstancias negativas a las personas y si la persona no es sagaz, no es investigadora, se come el cuento a ciegas, entonces hasta puede dar el shock por una mentira de un ego, que alguien, ego mentiroso, que se inventó cierto disparate, cierta mentira. Por eso uno, cuando le cuentan algo, primeramente tiene que ir a investigar, a ver si eso es verdad o no es verdad, o si la otra persona tal vez está levantando falsos testimonios, mintiendo, o por allí entendió mal lo que está diciendo, lo que vio allá lo malinterpretó. Al nosotros hacer esto, lógicamente, vamos a obrar despiertamente y no nos va a pasar circunstancias que no sean. Tal vez personas hasta pueden irse a pelear entre ellos, desde físicamente, solo a causa de un ego mentiroso. Pero obviamente la pelea se da porque la persona no sabe dominarse a sí mismo. Es víctima de su propia ira, de su propio orgullo, y se enreda en la lengua que se ha apoderado la mentira en la persona pues que cometió ese error de mentira. Entonces algo es terrible. Es mejor hablar la verdad y saber decir la verdad. Trabajemos en esas meditaciones ya en la noche, ya en la madrugada, ya en el día, para recobrar la conciencia de la verdad y saber manejar la virtud de la verdad. A su vez también estamos trabajando, quienes así lo sintamos y querramos, en la desintegración de la falsa personalidad de pereza para emerger con una nueva personalidad de diligencia.
Para ello, las meditaciones de formateo son claves trascendentales. Allí en el Shalom de Meditación Praxis y acá en este Sol Consentido también revisemos allí los videos y en Facebook y en YouTube acerca de las meditaciones de formateo para eliminar la falsa personalidad. Mantra para este mes de abril. Un mantra muy especial como es el mantra Larras. Vamos a hacerlo todos. Larras, larras, larras. Nos va a ayudar a atraer los recuerdos del astral al mundo físico y también obviamente nos va a ayudar este mantra tan especial a activarnos para los viajes astrales. Entonces practicamos el larras, larras, unos 10, 15 minutos, 20, media hora diaria y vamos a ver los resultados. También este año 57 Acuario 2019 estamos pues desarrollando quienes así anhelemos la clarividencia. Para ello, los siguientes mantras que lo vamos a hacer en este pre-shalom de meditación praxis también de Siembra Paz y la suprapropolítica samariana. Bien, sigamos esta práctica llevando la concentración al entrecejo, ojos cerrados. Pedimos asistencia a nuestro ser de Kundalini y nos ayude. Inri, 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 Inri. Mientras esto, vemos como en televisión interna lo que quieras ver, las calles, tu casa, la ciudad, montañas, playas, etc. Chis, 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 inri, 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 in, in, low, 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 low. Agradecemos las jerarquías que nos han asistido, a nuestro ser de Kundalini. Abrimos nuestros ojos. Una hora de mantras diaria, media hora, 15 minutos de inicio, pues nos va a activar la clarividencia. Lo podemos hacer en meditación. Y esto es práctico, obviamente. También podéis ver, y de hecho va combinado con la práctica, un vaso con agua, pones allí unas monedas de cobre, o alambre de cobre y mercurio, eso hay en los termómetros, también allí, y un poquito de azufre. Y se mira eso unos 10 minutos. Poco, mínimo azufre, porque es fuerte. Bueno, veis allí aquello y va activando la clarividencia. Libros de estudio que tenemos obviamente para este mes de abril, obras del maestro Samuel Ambeor y obras también del venerable maestro Lakshmi Daimon y de esa rotación de los discípulos del Avatara y el Restaurador. Entonces allí podéis entrar en nosilasreniu.es.tl y tenemos la biblioteca y obviamente vamos a ver qué libros nos toca de estudio para este mes de abril. Aprovechar allí, los libros los tenemos en audio, también en documento, etcétera, para poder descargar y escucharlo en tu celular, en
tu computadora, etcétera. Entonces tenemos una obra especial del venerable maestro Samuel Ambeor. Ya vamos a ver allí qué obra nos toca de estudio. Y hagamos una rotación de estos soles conjuntivos de suprapropoliética. Tenemos 9 soles conjuntivos de suprapropoliética. Entonces está allí, obviamente, Unit Patria Lasenivo, que es la capital matriz de la suprapropoliética samariana, ubicados en Santana, Santa Marta, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria Latinoamérica, American Planeta. Otro, LIBER, que es el Instituto Universitario Mundial Superior Máster Instructivo de Propoliética Conscientiva. Siguiente, el periódico Sirior, siguiente, Propoliética Mundial. Otro, los Estados Unidos, Patria de Latinoamérica. Otra, Educación Fundamental, Política Nacional de Educación Superior. Nuevos pensos. Un siguiente, la propolítica constituyente, las nuevas y conscientes constituciones de estados libres y soberanos. Otro, y un siguiente, Siembra Paz, la Fundación Mujer Niñez, que estamos hoy dirigidos. Todo esto es parte de los universitarios de suprapropolítica samariana. Si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, nacer, morir y sacrificio, libremente puede sembrar una capital a nivel de ciudad, provincia o nacional o mundial y comenzar el temario. Ya ha sembrado opciones, puede federal o confederal, este sol conjuntivo a Unit Patria Lasenium. Otra opción, puede federal o confederarlo a otra sede gnóstica existente en el planeta. Hay muchísimas sedes internacionales de los discípulos del Avatara y el Restaurador. Entonces ubicar allí, conversar allí. Otra opción, puede representarlo ya directamente desde su conciencia y obviamente ser un nuevo director, asesor de la suprapropolítica samariana y obviamente rebautice los nombres y prosiga sembrando más soles conjuntivos para bien de la conciencia de la humanidad. Ya siendo miembro activo, estudiante del primer nivel de esta sede, puede usted libremente, obviamente, ir a la religión que usted quiera, partido política que usted quiera, y a su vez puede usted libremente asistir a órdenes de ciencia, arte, filosofía mística, suprapropolítica. Partidos de política los puede fundar también usted o asistir. Si funda partidos de política, eso es muy aparte del universitario de suprapropolítica samariana y de las instituciones gnósticas samarianas. Allá usted siembra un partido de política, abre, obviamente, y lo representa ante la sociedad. Allí forma candidatos para las presidencias de la República. A su vez, allí prepara candidatos para prefecturas, alcaldías, etcétera, etcétera, etcétera. Puede compartir, obviamente, la suprapropolítica samariana y usted sigue asistiendo a sus estudios o representando los universitarios de suprapropolítica samariana. Trascendental comprender aquello, estimados y estimadas. También, si usted anhela libremente, puede usted asistir a la Gnosis Religare con sus primeras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel, en esta sede y también en otras sedes donde tienen pues sus primeras, segundas, terceras cámaras en la Gnosis samariana. Importantísimo aquello. Bien, los libros de estudios del maestro Samuel Ambeor vamos a estudiar en este mes de abril. Una obra muy importante, porque estas obras, si nosotros las vamos profundizando, obviamente ya en meditaciones,
nos van a permitir tener una claridad conceptual de la gnosis samariana. La gnosis, pues, que nos enseña el Kalki Buda Maitreya Avatara, iniciador de la era coreana. Él tiene como unos 80 libros de estudio, 79 libros de estudio, una carpeta de documentos, unas 302 conferencias, que es menester revisarlas continuamente y a su vez profundizar esos estudios con profundas meditaciones, para que eso no quede únicamente allí en la memoria y después con los años se olvide, como uno se olvida tantas cosas, por ejemplo, que ha aprendido en escuelas, colegios, etcétera, por no haber hecho prácticas de meditación, para que ese saber se filtre directamente a una mente interior y por ende a la conciencia. Entonces, mejor es practicar la meditación de aprendizaje sobre el libro que estamos obviamente estudiando. Eso lo hacemos, por ejemplo, de este tema que estamos viendo también. Luego ya cada quien puede ir a hacer meditaciones sobre los temas que hemos visto en esta primera cámara. Bien, del maestro Samael tenemos el libro Rosa Ígnea, el libro número 9, Rosa Ígnea. Hablemos un poquito acerca de este libro, pues allí el maestro nos da secretos trascendentales del elemento terapia, donde nosotros podemos aprovechar ese poder, energía, fuerza de los elementales de la naturaleza para atraernos a nuestra vida más salud, más amor, más dinero, más prosperidad físico-conscientiva. Toda planta, a su vez la tierra, fuego, agua, aire, tiene sus criaturas elementales, y esas criaturas podemos ponerlas a nuestro servicio haciendo teurgia conscientiva. Ya se vienen, por ejemplo, las prácticas del helecho, donde podemos sacar esas semillas del helecho y con ellas, obviamente, darnos más salud, más amor, más dinero, riqueza, prosperidad físico-conscientiva. Y para eso está este libro Rosa Ígnea. Bueno, la práctica del helecho la tenéis ahí en el otro libro del maestro, como es Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica. Rosa Ígnea nos va a enseñar también de los diferentes departamentos elementales de la naturaleza. Entonces este libro, a profundizarlo en este mes de abril, año 57 Acuarios. Del maestro Lakshmi Daimon tenemos un libro, el 9, tiene un libro que es el Pensum de Estudio Gnóstico para Primera Cámara. Entonces vamos a estudiar ahí qué es la cámara pública, la que estamos. Hay otra, la cámara básica, la cámara avanzada, que es importante. Esos temas, pues, lo vamos viendo como pre-cámara básica y pre-avanzada, los días también, Oshnimod o miércoles, que allí puedes conectarte desde las 6, ya estamos, y comenzamos con aquellas cámaras 6 y 30. En esa rotación de los discípulos del Avatara y el Restaurador, vamos a ver una obra trascendental de Juan Capazo. Tiene también un libro muy importante acerca de los misterios del divino Daimon. Entonces ese libro vamos a irlo estudiando, y también pues para corroborar ciertas conferencias del maestro Lakshmi Daimon acerca de los misterios del divino Daimon. Entonces este libro pues lo vamos a estudiar, que es los misterios ocultos del divino Daimon. Bien, esas son las prácticas y libros de estudio que tenemos para este mes de abril y este año 57 Acuarios. Adelante a hacerlo, estimados, estimadas, quienes así quieran. Atentamente,
Unit Patria la Geniu, la suprapropolítica samaliana, y Siembra Paz, este sol conscientivo dirigido, y a su vez el universitario de suprapropolítica conscientiva Laxmi Taimón Ocherusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador Planeta. Suchirtaf, director, asesor, instructor. Paz inverencial, estimadas